Cultural. Ya les decíamos, estamos en nuestra gala cultural en compañía del profesor universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, historiador Dantes Ortiz, colaborador desde hace ya varios años, casi un lustro de este espacio, desde cuando era conducido junto a Yanela por el distinguido filósofo dominicano, don Alejandro Arbelo. Que hemos extrañado tanto. A quien, naturalmente, y desde aquí saludamos. Profesor, dejamos inconcluso la semana pasada el abordaje, primero al contexto inmediato previo, digamos, a la independencia nacional, que podría ser desde el 1938, digamos, hasta el 44, un poco, para acercarnos un poco más a lo que también es de interés y poco conocido por el pueblo dominicano, que es esa historia posterior que desencadena incluso la necesidad de que los verdaderos patriotas, los verdaderos y buenos dominicanos, entre ellos Juan Pablo Duarte, Sánchez, María Trinidad y muchos otros fundadores de la Trinitaria, algunos de los cuales posteriormente se evidenciaron con debilidades y con inconsistencias frente a la propia figura de Duarte. Porque esto es quizás lo que menos se conoce o menos se les dice a los muchachos, qué pasó previo, inmediatamente antes del 44, de febrero del 44, y qué pasó también posteriormente, muy rápidamente, después de esta fecha gloriosa. Gracias una vez más por estar en este programa. Me parece que desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del interés que nos anima a los tres en ilustrar a las jóvenes generaciones dominicanas en torno al proceso de la independencia y la nacionalidad dominicana, tenemos que partir de que República Dominicana era 48.442 kilómetros cuadrados, mucho más, y era escasamente habitado. Apenas teníamos en el 44 126.000 habitantes, como están de acuerdo la mayoría de los historiadores, que no teníamos carretera, que la comunicación al interior se llamaba cabotaje, de aquí a San Pedro la Romana, a Higüey, Miche, llegar a Samaná. ¿A caballo? No. A pie, en bote alrededor, y lo que eran entonces lo que se llamaba los caminos de herradura. Las correspondencias se llevaban a Jaina, de Jaina se cruzaba el río, se iba a San Cristóbal, se dejaba en los colmados o pulpería, otro la recogía, la llevaba más adelante, y así es como llegaban las cosas. Trazados en la época precolombina. Desde luego, porque todas las carreteras dominicanas, o las principales, se hicieron en los antiguos caminos de los indios. Entonces, tomando en cuenta, ¿no?, los senderos ya marcados, ¿no? Esos caminos que se llamaban de herradura porque eran transitados básicamente a caballo y a pie, pero básicamente a caballo, por eso el nombre de herradura, hacían muy difícil las condiciones de existencia, la movilidad política, los contactos sociales y culturales, tanto así que siendo de un mismo contexto y raíz histórico-cultural, el sur terminó diferenciándose del resto del país en el habla, en el folclore, en los hábitos cotidianos, etcétera, y lo mismo el Cibao, la separación geográfica. Y en densidad poblacional también. Desde luego. Entonces, al llegar el momento de la constitución de esa vanguardia política llamada la Trinitaria, hubo de desplazar agentes políticos, los cuadros, los activistas de aquella época, hacia el llano,
hacia San Luis, Monteplata, cada uno de los cuales fue desplazado a movilizar los contactos que tenían los trinitarios en esa zona. Llama mucho la atención un texto en forma de periodismo óyeme, siempre se me traba, es director del periódico Diario Libre. Don Adriano. Adriano. Adriano es abogado y es historiador y es muy bueno en la descripción que se llama el Diario de la Independencia. Sí. Entonces, en ese Diario de la Independencia hay un conjunto de manifestaciones de las distintas villas pronunciándose a favor de la independencia. Bueno, cada uno de esos textos es el resultado de una labor política, de una labor de agitación, de una labor intelectual de los grupos trinitarios diseminados en la geografía nacional para hacer posible la independencia. La adhesión de las principales figuras de esos pueblos al manifiesto del 16 y a la proclama del 27. Entonces, eso es poco conocido y hay que decirlo. Estamos hablando de no de menos de 5 provincias, digamos, que fueron las contempladas en el proyecto. Pero estamos hablando en términos entre 18 y 20 municipios, okay, los cuales se manifiestan todos. Entonces, esto es importante porque en las condiciones materiales de la sociedad dominicana era extremadamente difícil operar políticamente. Y en esas condiciones, más difícil era plantearse una estructura política que unificara criterio con las personas políticamente más activas. Más difícil todavía hacer que todas concurrieran a un hecho histórico. Y más difícil todavía hacer que a partir de esa concurrencia al acto de independencia se procediera a la creación, a la vertebración de los aspectos jurídicos e institucionales del Estado Dominicano. A propósito de la propia estratificación social. Esa y muchas otras, a donde los grupos élites, aun cuando tú hayas participado en todo ese proceso de gestión de la independencia, se la buscaron para aislar a los que no tenían abolengo, los que no eran gente de primera. Por eso en la Constitución se dice que nadie abogaba. Se dice en esa primera Constitución que si tú no tenías, en la Constitución de 6 de noviembre, si tú no eras propietario o si habías perdido un miembro en las luchas por la independencia, tú no podías ser electo y elegir y ser electo. Un derecho fundamental. Eso quedaba reservado. Y menos si era mujer. Desde luego. Eso se quedaba reservado a la élite política. Y la élite política tenía... Eran los propietarios. Un grupo significativo de extranjeros, comerciantes, consignatarios que iban a Curazao, cogían fiado, venían aquí, vendían y luego pagaban. Este grupo va a jugar un papel importante en la sociedad dominicana y se va a montar en el espinazo del pueblo dominicano hasta el día de hoy. Esto es importante, por lo que se llama el pueblo llano va a quedar marginado de la participación, a no ser que sea en las guerras, a donde el pueblo siempre, sobre todo el campesinado, ha estado presente como portaestandarte de los valores nacionales. Esto yo pienso que tiene trascendencia. El proyecto de Duarte, crear la entidad política, crear el concepto de que tenemos que ser libres, aparecer como tales ante el tribunal de la historia o renunciar a la condición de hombres dignos. Pero además, la prédica de Duarte de la democracia racial, no de la democracia racial que se arguye para el siglo XIX, sino de la democracia morenos, pardos, etcétera, y blancos, en el contexto de la independencia. A mí me luce que esta prédica despega cualquier sospecha de racismo en el padre de la patria. Pero además llamo la atención de que lo mismo en San Cristóbal como en el Llano se produjeron manifestaciones de descontento frente al acto de independencia. No vaya a ser que estos blanquitos se planteen restablecer
la esclavitud, frente a los cuales hubo que enviar trinitarios, explicarle que la condición de la esclavitud quedaba definitivamente abolida para integrarlo, ese es el compromiso con los hermanos Puello, y plasmarla en un documento de la Junta Central Gubernativa, porque no basta con que se diga, hay que plasmarlo. Desde luego, con el escaso nivel de juridificación que ha habido históricamente en nuestro país, las cosas se escriben, no tenemos los mecanismos para implantarlo, no le damos seguimiento y el pueblo termina marginado del orden jurídico establecido. Pero Duarte advirtió que no obstante esa situación, uno de los poderes fundamentales debían ser los cabildos y que los cabildos debían estar abiertos. Un cabildo abierto en la tradición española, en la tradición colonial en América Latina, era una sesión donde regidores, síndicos y el público asistía a discutir los problemas de la comunidad. Y Duarte planteaba que constitucionalmente debimos haber consignado el cabildo abierto, es decir, con participación popular, como una instancia jurídica de la sociedad dominicana, cosa que al día de hoy no hemos logrado, por lo cual sigue pendiente para democratizar aún más la sociedad dominicana, apropiarnos de esa propuesta y luchar por su implantación. Profesor, en breves palabras, si se quiere, Porque con esa capacidad de síntesis suya, hay personajes que todavía se baten en la costelera de la historia y los grandes acontecimientos nuestros. Santana, bueno, un jefe regional, un español propiamente, de representante del grupo conservador más importante, el Atero, personajes como Báez, personajes como Bobadilla, personajes que en realidad jugaron un rol en el proceso, fueron parte de él, son imborrables, pero que desde un principio se decantaron con respecto al proyecto de Duarte y de los trinitarios. Cuando Duarte envía a Mella a Puerto Príncipe a contactar a los complotados contra Boyer, ha hecho una alianza política de carácter táctica, puesto que tenemos un enemigo común que es Boyer, que a la sazón tiene en el 43, 25 años en el poder y que se ha olvidado de todos los planteamientos del liberalismo y del ejemplo de la Revolución Francesa. Pero ahora se plantea una segunda alianza táctica que es con ese sector conservador. Por eso cuando Duarte retorna dice, no había sido el 27 de febrero cuando los habíamos visto afrancesados, colaboradores de los haitianos, y ahora dominando la Junta Central Electoral. Por eso, la Junta Central Gubernativa, disculpa, Duarte procede al primer golpe de Estado revolucionario radical en contra de ellos. Es decir, nuestro acuerdo fue para establecer el 27 y la independencia, pero no más de ahí, no para que ustedes tengan. Ahora, ellos estaban, los conservadores, siguiendo una programación estratégica que comenzó con oponerse a los trinitarios, con difamar a los trinitarios y firmar el pacto con el cónsul francés Levasseur. De manera que esos personajes siempre fueron coherentes en su conservadurismo. Si nos aliamos a ello, fue por las circunstancias históricas que lo determinaban, porque no eran problemas personales, sino estrictamente políticos. Pero hay más. Esos sectores no tenían por qué seguir en ese proyecto, porque su proyecto estaba ligado a la protección de una potencia metropolitana colonial. En el próximo programa usted nos va a poner al tanto
del acontecer posterior a todos estos escarceos posteriores al 27 de febrero. Porque antes, en esa época, todavía no se bailaba merengue, pero aquí se va a bailar merengue. No, Sí. perdóname. Tire ahí. En un libro de José del Castillo, sobre el merengue dominicano, se da cuenta de que la constitución del merengue es justamente en el contexto de la dominación haitiana, como forma de identidad nacional frente al baile haitiano. Eso dice José del Castillo. Sí. Pero El merengue no se bailaba todavía, pero ahora aquí nosotros, celebrando vamos a el bailar. Día del Folclore, El 10 de lo vamos a febrero. ripiar. Mira, auspiciado por el grupo Vicini, ¿no? Que hemos venido presentando desde que inició Cita Cultural. Esta es la parte del merengue, Del merengue. que fue investigada por el antropólogo, querido amigo, don Dagoberto Tejeda. Déjese sacar. El merengue, para terminar. Por eso nos vemos el martes. Pero el merengue se bailaba en esa época. No, Perdóname, viejo. De manera marginal. El merengue comienza siendo una expresión popular. Es interesante lo del merengue, porque hoy el merengue es parte de la identidad dominicana. Y cuando tú hablas de dominicana, tú hablas merengue. Sin embargo, el merengue originalmente era un baile del Caribe. Uno encuentra en Cuba, uno encuentra en Colombia, uno encuentra en Panamá. Cada uno de esos países, desde el siglo XIX, desarrolló su forma de bailar, su forma de tocar, su forma de cantar, pero siempre con una base común de células rítmicas, de modismos melódicos, de determinados tipos de instrumentos. El merengue tiene su herencia en la música europea, española, que nosotros conocemos desde el siglo XVII, o sea, la música que se conocía. Igualmente, particularmente en su ritmo, en lo negro africano, eso es primordial. Pero la mezcla y el uso que le dimos nosotros dio un producto auténtico nuestro. Un género musical no es un invento de un día ni de una persona, es un proceso. Y hay quienes lo relacionan a la contradanza que viene del country dance que llegó de Europa. Está la tumba que se tocaba aquí. En cierto modo es una fusión de varias cosas a través de un proceso de años, de mucha gente poniendo cosas. Músicos que en un momento se inventan algo que gusta y se sigue usando, de manera que por eso los géneros musicales no tienen acta de nacimiento con fecha. ¿Cuál fue el problema con el merengue? La forma de bailar, porque fue un escándalo. Fue la primera danza de pareja enlazada. Hasta ese momento, las parejas bailaban, se tocaban las puntas de los dedos, la dama ponía quizás su manita en el brazo del caballero, pero aquí el hombre agarra el brazo de una mujer, la aprieta por la cintura, ella pone el brazo en su hombro y entre movimiento y movimiento las chaperonas a veces quedaban un poquito lejos, se perdían de vista las parejas. Igual sucedió con el vals en Europa, tiempo antes, fue rechazado por indecente. Era un baile que no era adecuado.